Esta noche vamos a tocar un tema muy complicado, no desde el punto de vista teológico, porque la teología aquí es sencilla en esta parte de la epístola a los Efesios, pero es un tema complicado porque ha sido muy mal interpretado, muy parcializada la opinión de unos, de otros, y esto ha generado una cantidad de problemas familiares bastante graves. Así que le pedimos al Señor, todos, muchísima humildad, muchísimo sometimiento a la palabra y muchísima sabiduría para que el Señor nos muestre qué es lo que Él quiere con la familia. El pasaje está en Efesios 5:22 al 33. En algunas partes se intitula Esposos y Esposas. Voy a leer los primeros versículos solamente para empezar. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Si me permiten, una vez más voy a orar. Padre, coloca, Señor, en nuestro corazón esa esponja espiritual que hace que absorbamos tu palabra sin ninguna tergiversación. Que seas tú, Señor, hablando a cada corazón, porque tu presencia es lo que estamos buscando, Padre. En el nombre de Jesús. Me entrego también a ti, Padre. Entrego mi boca y mis pensamientos. Amén. Este tema genera varios inconvenientes porque dije yo que uno era el de la correcta interpretación. El otro problema que genera es el de la humildad. El primero que voy a tocar rápidamente como introducción es el de la interpretación correcta. Resulta que la norma más básica para interpretar correctamente la palabra de Dios es no tomar nunca un versículo aislado y usarlo después para justificar los propios argumentos. De ahí es donde surgen todas las rivalidades, todas las contiendas y todas las herejías habidas y por haber. Tenemos que considerar todo el pasaje para saber qué es lo que el Señor quiere. Y extraordinariamente, prácticamente este pasaje se explica por sí solo. No hay que recurrir mucho a las referencias cruzadas, que también se podrían usar, pero nos extenderíamos demasiado. Y el segundo problema es el de la humildad, el que quiero tocar antes de empezar. De las cosas que el Señor más busca en los corazones, no es la sabiduría, no es la propiedad de la interpretación de la palabra, no es el ministerio famoso, reconocido, ni siquiera anónimo. El Señor lo que busca es que le demos la gloria a Él. Eso es lo que se llama humildad, darle la gloria a Dios. Entonces, cuando consideramos por qué el Señor nos da este pasaje a través del apóstol Pablo, hagámoslo con humildad. Coloquémonos más abajo de donde siempre solemos estar. Pensemos que no sabemos nada y recibamos entonces la enseñanza del Señor como si fuéramos niños. El versículo 22 es el que más ampolla levanta, especialmente entre las mujeres, porque esto se ha usado para defender muchas convicciones un poco traídas de los cabellos.
Dice el versículo 22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Lo que ocurre es que siempre ha llamado la atención ese estén sometidas y se ha olvidado el resto del versículo y el resto del pasaje. Entonces las mujeres pues, obviamente se levantan molestas porque la iglesia cristiana tiende a ser machista, dicen ellas. Y los hombres se levantan entonces inflando el pecho diciendo, ¿se da cuenta? A mí me dieron el poder del matrimonio y no hay tal. Lo que el Señor nos está queriendo recordar es que Él cuando creó al mundo, terminó de crearlo todo, ya había creado al hombre, había creado a la mujer y en ese momento le estaba diciendo, ahora estoy estableciendo la primera institución, antes que la iglesia, antes que el trabajo, antes que cualquier cosa, la unión de la pareja. Y será el hombre y la mujer una sola carne y dejarán atrás muchas cosas para crear cosas nuevas. El propósito del matrimonio es darle la gloria a Dios, tanto de parte del hombre como de parte de la mujer. Y aquí vamos a ver que el Señor no está estableciendo una posición de esclavitud, ni de machismo, ni de nada parecido. Simplemente está ordenando las cosas tal como las ordenó en los 6 días de la creación. Y las sigue ordenando ahora a pesar de que veamos en las apariencias un caos allá afuera. Entonces el matrimonio es una institución llamada a tener un orden. Y como tal, en el orden, el Señor establece lo que se llama una sujeción, y ya vamos a mirar qué significa eso. El orden de todo el universo es el siguiente. Arriba de todos está Dios el Padre. Inmediatamente sujeto a Él está Dios el Hijo, porque así le plació a la Trinidad establecer el orden. Para que no todos hablen al tiempo, para que no todos ordenen al tiempo ni hagan todas las cosas al tiempo. Entonces, uno primero, otro después, porque tenemos un Dios de orden. Primero el Padre, luego el Hijo. Tras el Hijo está sujeto el varón. Y el varón recibe a su vez la sujeción de la mujer, pero en el orden entendido de lo que es, si quieren una parábola, lo que es el copiloto en un avión. El copiloto está igualmente entrenado que el piloto y certificado para que ese copiloto pueda asumir las funciones del piloto en cualquier momento, ante cualquier necesidad e incluso emergencia. ¿Quién es mayor? ¿En qué sentido se hace la pregunta? ¿Quién es mayor? Pues si yo hago la pregunta con mala intención, entonces voy a decir, pues el capitán, el que manda el avión, el que tiene toda la autoridad. Pero aquí no se trata de eso. Aquí se trata es de orden. Entonces el Señor le plació colocar el orden en la cabeza del varón y a continuación en la mujer. Pero detrás de ellos vienen otros que deben sujetarse. Y vamos a ver que todos aprenden de todos. Si la mujer no se sujeta al marido y el marido no se ha sujetado a Cristo, los hijos no se van a sujetar a los padres, ni los nietos a los abuelos, y se va a crear un caos continuamente. Entonces, ¿cómo es que la mujer está sometida a Dios? Según el modelo de Dios, y para eso debemos aprender cómo es que se hace esto. Voy a saltar a un solo versículo de referencia cruzada hoy que no tiene mucho que ver con el tema aparentemente. Está en el Salmo 51:10, porque esta es la forma como debemos aprender todo lo que el Señor quiere. Recordemos que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. El Señor va a responder en la eternidad por qué escogió al varón como cabeza de la familia. Por el momento no podemos encontrar toda la explicación satisfactoria para el corazón de las mujeres, de pronto sí para el corazón de los hombres, pero parcializado. Salmo 51:10 dice: Crea en mí, oh Dios,
un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero ¿eso qué tiene que ver con este tema? Mucho. Vamos a ver. Esta es una oración de un varón de Dios, de David, donde le está diciendo al Señor: he descubierto que tengo muchas cosas que no son adecuadas, Señor, y necesito, por favor, pedirte que hagas en mí un cambio, una transformación. Esta es la oración que debe hacer todo marido y toda esposa para que el matrimonio funcione. Señor, me acerco a ti, creo que tú eres el dueño bueno también de todas las cosas, por eso es que te voy a pedir lo siguiente: dame, Señor, un corazón limpio. Como marido, que yo sea el que ejecuta tu plan conforme a tu palabra, con corazón limpio. Son dos cosas: un corazón adecuado, un corazón conforme al de Dios, y aparte de eso, limpio. O sea, es un corazón modelado por Dios, ablandado por Él, y al mismo tiempo transparente, porque no hay nada escondido, no hay movidas, perdónenme como lo voy a decir tan folclórico, movidas chuecas, que es lo que mata nuestras relaciones interpersonales. Es que yo quiero la ventaja, es que yo quiero tal cosa, o es que necesito esto otro, y eso se ve de hijos a padres, de padres a hijos y en la pareja. Entonces se necesita primerísimamente que el siervo de Dios, para cualquier ministerio, y este es el primero, el matrimonio, pero inclusive el ministerio pastoral, el ministerio de diaconado, de anciano, tenga un corazón limpio. Como varón de la casa, como mujer de la casa, ambos tienen que tener corazón limpio. Porque hoy tenemos un problema con las mujeres que se generó a partir de la sexta o séptima década del siglo pasado, que fue el movimiento hippie, donde se empezó a pelear por la igualdad de hombres y mujeres. Entonces, hoy en día, las mujeres jóvenes les cuesta muchísimo más trabajo que hace 50 años entender lo que es someterse al varón. El problema es que si la mujer no entiende lo que es someterse al varón, tampoco va a entender lo que es someterse a Dios. Y si el varón no entiende lo que es que la mujer esté sometida sanamente, bíblicamente, a él, tampoco va a entender lo que es someterse él mismo a Cristo. Porque este es el requisito para ese sometimiento. Sin ese requisito no hay ningún sometimiento limpio. Que el varón esté sometido a Cristo, plena, completamente, entregado. Es decir, un sacerdocio de tiempo completo en el hogar primeramente. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí David está pidiendo: Señor, dame intención sana. Y yo le pido al Señor que los que estén oyendo, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, tengan un corazón primeramente sincero para Dios. Un corazón donde no haya dobleces, ni engaños, ni trampas. Y después pidan la restauración, lo cual quiere decir el nacimiento de esa nueva criatura, no nacimiento, el desarrollo de esa nueva criatura que Dios ya puso, con un espíritu recto dentro de mí. Miren cómo lo pide David. Primero, dame el corazón limpio, el alma limpia, o sea, mi mente, mis sentimientos, mis emociones, mi intelecto limpio, y un espíritu que es el que debe gobernar a mi alma recta dentro de mí. Alma y espíritu para Dios. Así entonces podemos entender que estar sometidos es una palabra griega que se pronuncia hupotazo, suena bastante raro, hupotazo, y significa subordinar, reflexivamente obedecer, estar sometido bajo la guía de alguien. Pero ya tenemos que ir entendiendo qué es esto.
Insisto, aquí no estamos hablando de un machismo cristiano, estamos hablando de un orden. Cuando dos hablan, a veces hay cosas que se desordenan si están hablando al tiempo, entonces es mejor que hable uno primero y el otro después. Quiero recordarles que la Escritura no habla solamente del sometimiento de la mujer al varón, sino del sometimiento de todos los creyentes, como creyentes, a todos los demás hermanos. Lo cual quiere decir que el varón también tiene que someterse a la mujer, no en este pasaje, en otro, someterse en tolerancia a la mujer, porque a Dios le plació que el hombre tuviera un carácter complicado y la mujer también, y los hijos ni se diga. Entonces una familia que está caminando en la carne va a ser una familia llena de caos y conflictos por cuenta de la carne. Pero una familia, que es lo que está hablando aquí en este pasaje, sometida al Espíritu Santo, controlada por el Espíritu, sometida a Cristo, va a ser una familia armoniosa y en paz, pacífica, y caminando hacia la meta, que es la de que todos le den la gloria a Dios en todos los aspectos y vivan en paz. Insisto en eso. El matrimonio, la familia, es un altar de glorificación a Dios y de entendimiento de que Dios quiere bendecir aquellos sitios donde se le da la gloria a Dios. Hermanos, yo no estoy hablando teoría. Yo llegué junto con mi esposa al matrimonio hace casi 30 años, muy en la carne, y tuvimos todos los problemas y dificultades que muchos de ustedes han tenido. Pero mi esposa hizo un compromiso con Dios y yo hice un compromiso con Dios en el cual nos entregábamos a Él para que Él nos transformara. Y todavía falta muchísimo. Pero con lo que el Señor ha hecho en nosotros podemos dar fe de que esta palabra es totalmente cierta, se cumple porque es palabra de Dios. Y que cuando hay un orden dentro del hogar, entonces en ese hogar se aprecia la armonía y se aprecia la paz. La expresión de la armonía, que es un concepto un poco abstracto, es la paz. Es esa relajación del corazón donde uno dice, llegué a mi hogar, a las 4 paredes que Dios me dio, con la persona que Dios me dio, y aquí puedo reposar. ¡Qué belleza que yo pueda decir eso! Y eso es lo que decimos mi esposa y yo ahora, aunque todavía tenemos dificultades, todavía tenemos muchísimas cosas que tienen que ser limpiadas de parte del Señor, todavía no hemos entendido, ni siquiera estamos a la altura de personajes como un Pablo en la Biblia, pero sí podemos dar testimonio de que esta palabra se cumple en aquellos que le creen a Dios y que quieren caminar conforme a eso. Pero aquí está hablando usted de solo machismo, como un copiloto dijo, sí, bueno, pero es que, espérense, en el versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Nos da el orden divino, razón por la que se debe asumir ese orden, porque es de Dios, de parte de Él. Y si viene de Dios, es bueno. El 24 dice, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, perfectamente podríamos cambiar en esta versión, que es la Nueva Biblia Latinoamericana, ese pero del versículo 24 por otro, ¿por qué? Porque así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. La noticia es que las mujeres deben cederle el orden divino al varón que Dios le dio, en cuanto a que él sea el que administre y oriente y dirija. Y las mujeres deberían dedicarse un poco más a descansar, porque es que llevar la cabeza es algo estresante, mujeres. Piensen en eso.
Cuando ustedes descansan en su marido, porque su marido descansa en el Señor Jesucristo, el resultado es precisamente el reposo de Dios. Pero maridos, amen a sus mujeres, no sabemos aquí que sea más exigente, vamos a ver, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Aquí hago ese paréntesis del versículo 26, recordándoles a todos mis hermanos que la palabra es la que nos purifica y nos santifica, nos va lavando día por día. ¿Cómo lo hace? Algún día lo entenderemos en plenitud, pero en principio se mete dentro de nuestro pensamiento y reemplaza los pensamientos errados que teníamos. Teníamos muchas ideas contrarias a la armonía del matrimonio como hombres y muchas ideas erradas las mujeres también en contra de la armonía matrimonial. Hay que limpiarlas a través de la santificación de la palabra para que esa esposa para Cristo quede santificada y no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Resulta que el marido que asume su ministerio familiar como cabeza, como sacerdote del hogar, santifica a la esposa. Es la esposa la que debe recibir del marido un ejemplo tal que ella vaya descansando, porque ella tiene muchos conflictos internos por causa de su sexo, por causa de sus hormonas. Si aprende a descansar en el marido, porque el marido es un verdadero siervo de Dios, entonces ella se va a estabilizar en muchos aspectos. Pero entonces decíamos, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, en el versículo 25. Amen a sus mujeres, ay, ay, ay. ¿Cómo? Según el modelo de Dios. ¿Cómo es amar a una mujer? Ay, es que eres tan linda, mira, aquí te traigo una serenata, te traigo unas flores. Sí, hermano, eso puede ser bonito, pero sigamos el modelo bíblico, porque yo puedo traerle un ramo de flores a mi mujer y ser muy agresivo con ella. Entonces, amen a sus mujeres. ¿Cómo? Primera de Corintios 13, 4 al 6. El amor es, primeramente, sufrido. Sufrido. El varón tiene la obligación bíblica de amar a su esposa de forma sacrificial. O sea, sacrificándose él, siguiendo el ejemplo de Cristo que sube a la cruz, sacrificándose él para que ella, que es vaso frágil, reciba lo que necesite. El amor es benigno, es bueno. No es malo, no es malintencionado. El amor es sin envidia, no tiene envidia. No es jactancioso, no se envanece. Pero sobre todo esto, no hace nada indebido. El buen esposo es el que conoce la palabra de Dios y la aplica correctamente porque sabe que de él dependen los que vienen detrás. Si él hace lo correcto, la esposa hace lo correcto y los hijos hacen lo correcto. Pero si él hace lo indebido, entonces después ¿cómo va a pedir que la esposa haga lo correcto? Ni que los hijos tampoco. No estoy depositando toda la responsabilidad en el varón. Aquí son dos, piloto y copiloto. Si un avión se estrella, los llamados a juicio si sobreviven son piloto y copiloto. ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué hizo aquello? Explique. Entonces, ahora no es que las mujeres, es que en esa predicación de la noche del miércoles se dijo que la esposa no debía hacer nada, sino colgársele al marido. Yo no he dicho eso. Esto es responsabilidad de dos, solamente que uno la tiene un poco más elevada que el otro. No busca lo suyo. Hoy tenemos a Satanás persiguiendo a los varones para volverlos egoístas.
varones que solamente piensan en sus deleites y varones que solamente piensan en como a ellos les parece. No busca lo suyo. ¿De quién busca? Lo de Dios. Ni siquiera lo del hombre, lo de Dios. No se irrita. Significaría que el verdadero siervo tendría que tener una paciencia impresionante a toda prueba. No guarda rencor, no se desquita con nada, porque usted me la hizo. No se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Lo cual querría decir, en esa sola palabra, la verdad, que implica que el varón esté completamente empapado de la palabra de Dios, la interprete correctamente y la transmita correctamente a su hogar. Así como hace un pastor de iglesia que congrega a las ovejas, asimismo el pastor de la familia es el llamado a orientar, a dirigir, a sanar, a ministrar a la familia. Ahora, cuando no puede el pastor, pues entonces en este caso la copastora, que eso es motivo de discusión para muchos, pero bueno, asume lo que el marido no puede, pero no es que el marido esté delegando continuamente. El marido es el que tiene que asumir la mayoría de las funciones sacerdotales y directrices. Aquí no está hablando tanto de, mire, ahora vamos a hacer mercado en este supermercado porque se me antojó. No, no es eso. Es la directriz espiritual. ¿De dónde la toma? Pues de la Escritura. ¿Y la Escritura de dónde viene? Del corazón de Dios. Conclusión, varón sometido a Cristo. El amor sacrificial, por otro lado, es a pesar de, siempre acuérdense de eso, a pesar de que usted no vea el comportamiento adecuado en la otra persona, en los hijos, no importa, tiene que seguir haciendo lo correcto. A pesar de que los hijos no le den las gracias, usted siempre les tiene que dar buen ejemplo. Y esto es válido para las madres también. Yo me temo que este tema es poco comprendido, no tanto porque sea difícil, sino porque nuestro pueblo de Dios no está leyendo suficientemente la palabra de Dios. Los exhorto una vez más a leer y leer y leer la palabra de Dios, pidiendo la compañía del Espíritu Santo para la interpretación correcta, para que entonces se sepa qué es lo que hay que hacer en el hogar. Sencillo, ahí está todo. Bueno, Efesios 5:28. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Qué tal yo odiando a mi pie derecho? Pues eso no cabe en ninguna cabeza. Así que yo tengo que amar a mi cuerpo, que es mi esposa, como Cristo ama a la iglesia. Versículo 29 lo dice. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Otro gran papel del varón, cuidar el núcleo familiar en todos los aspectos. No solo si hay mercado o no, sino si hay comida espiritual y si está siendo bien digerida por cada uno de los miembros de la familia. Porque somos miembros de su cuerpo, dice el 30. Y voy a terminar tocando otro punto muy importante que está más abajito. Versículo 31. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Se da cuenta, mijo? Usted no puede volver a visitar a su mamá. No, no se trata de eso. Se trata de desprenderse del cordón umbilical. O sea, si la mamá de él o de ella está interfiriendo en la casa, toca decirle humildemente, sabiamente, mamá, gracias por su intención y su opinión, pero nosotros vamos a buscar al Señor para resolver este problema. Sí, si quiere opinar bien, pero hasta ahí. Porque el padre y la madre ya cumplieron con su misión y ya deben soltar a los retoñitos, que ya tienen más de 25 años, esperemos cuando se casen así.
Efesios 5:32, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Resulta que al Señor le plació, una vez creado el universo, la tierra y los cielos, crear a la pareja, porque Él quería mostrar un misterio de los cielos. No sé si ya lo entendieron. El misterio consiste en que a través de la unión matrimonial se nos revela cuál es la unión entre Cristo y el creyente. Una unión de completo amor, sometimiento y lo que falta aquí más adelante, que ya lo vamos a ver, ya se los digo después, complementa esa unión. Es decir, en un buen matrimonio nosotros podríamos ver una buena relación entre Cristo y el creyente. Aquí está hablando de la iglesia, pero obviamente si es Cristo y la iglesia, es Cristo y el creyente. Medita mucho en esto. ¿Cómo es que un esposo que ama a su esposa quiere estar con ella? ¿Cómo es que una esposa que ama a su esposo y a sus hijos quiere reunir alrededor de ellos toda la familia? ¿Cómo quieren estar en paz? Exactamente igual para la iglesia. Quiere decir que una iglesia que no está sometida a Cristo plenamente, no al pastor, sino a Cristo, porque el pastor tiene que estar sometido a Cristo también, es una iglesia mundana. Quiere decir que un creyente que no está sometido a Cristo como si él fuera la esposa, no está entendiendo nada de nada. Esto es una revelación muy completa del matrimonio, de la relación entre el creyente y Cristo y de la relación entre la iglesia y Cristo. Y por consiguiente, de la relación entre Cristo y su Padre Celestial. Y por último, versículo 33, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Bueno, eran tres cosas importantes que teníamos que ver aquí. La primera, lo que era sometimiento, entendiendo que ese sometimiento solamente se va a perfeccionar cuando el marido esté sometido a Cristo. De otra manera es imposible, de otra manera va a ser solo machismo. Y que ese sometimiento se va a basar en un sentimiento muy particular que la mujer debiera tener hacia el marido. La mujer respete a su marido. La palabra en griego es phobeo, de donde viene la palabra miedo, atemorizar. Uy, ahora sí que quedamos en completo machismo. Es que ahora la mujer tiene que temer al varón. No. Hay un sentido de atemorizarse, sí, porque casi todas las palabras griegas tienen dos acepciones, una positiva y una negativa. La negativa es miedo y temor, pero la positiva es, por analogía, quedar asombrado de, reverenciar, respetar. Voy a traducirlo en términos más cotidianos. El hombre debe comportarse de tal manera que genere en la mujer una admiración. Cuando la mujer se admira del comportamiento, de la conducta, del carácter del hombre, entonces lo respeta espontáneamente, espontánea y naturalmente. Y al respetarlo, se somete, sin ninguna presión, sin ninguna esclavitud, sin ningún dolor, porque ella está hecha por Dios para eso, para tener una figura de guía, no llamemos de autoridad porque se puede malinterpretar, de guía en el varón. El varón fue hecho más fuerte físicamente que la mujer, un poco más grande en estatura. Eso es representativo de lo que debe ser espiritual e intelectualmente. El marido debe ser más fuerte espiritualmente, más grande espiritualmente, para que la mujer lo admire y entonces lo respete y vaya detrás de él sin ningún sacrificio. Ese es un secreto que le comparto a los varones que están presentes hoy, y compártanselo ustedes a otros varones también. ¿Esto por qué? Porque es que en el día de hoy
los varones nos hemos perdido el respeto a nosotros mismos y por consiguiente nos cuesta muchísimo trabajo ganarnos el respeto de las mujeres. Pero ese es el secreto. El Señor le dio a la mujer la belleza, el encanto de la feminidad, y al hombre le dio el encanto de la autoridad, de la fuerza interior. Pero eso hay que desarrollarlo, mis hermanos. Hay que trabajarlo como un tesoro, como una perla preciosa que está dentro del corazón del hombre y que muy pocos varones descubren. Bueno, entonces, resumiendo, el matrimonio, al ser una creación de Dios, está planificado para que sea una existencia hermosa y armoniosa del altar que Dios quiere crear en todas partes. Cuando el hogar camina conforme a los principios bíblicos, interpretando correcta y sanamente toda la palabra de Dios, no solamente un versículo, entonces ese hogar se va alimentando, va creciendo y va siendo modelo para otros. Y ustedes no se imaginan la cantidad de personas que pueden llegar a mirar a un matrimonio así y decir, ¿qué es lo que tienen ellos? Yo quiero eso también, pero no logro encontrarlo todavía. A mí me pasó eso. Cuando yo era joven vi un matrimonio, tristemente con el tiempo se dañó, pero en ese momento fue para mí un modelo. Dije, hermoso matrimonio, yo quiero tener algún día un matrimonio como ese. El Señor oyó mi oración, mi petición, mi clamor y me lo concedió. Hermanos, este es un trabajo fuerte, continuo, pero no es un trabajo en balde. No deja ni una gota que se pierda aquí, porque hasta los hijos van a crecer de una manera preciosa cuando el matrimonio ha entendido su misión y su visión. Listo, amén.